Buenas noches, Leo, Gastón. Buenas Hola, noches Gonzalo. a todos los televidentes. Un gusto estar aquí de nuevo. Subiéndome a la notita anterior, estamos todos a la espera de que se trate nuevamente esta ley de bases y el paquete fiscal la semana que viene en el Congreso. Así que bueno, estaremos expectantes y seguramente ampliaremos un poco más ese análisis, a ver qué queda realmente de la ley madre y qué avanza y qué se aprueba en la Cámara de Diputados para posteriormente pasar a la Cámara de Senadores. Y bueno, y a ver si por fin se le da vida a una nueva ley en lo que va de este gobierno, ¿no? Pero bueno, haciendo un poco un repaso general de la información de esta semana, como lo venimos haciendo, no podemos dejar de hablar de la inflación, ya este tema que es recurrente en todas las columnas hace años, tenemos que seguir analizándolo. Y la idea de esta semana es analizar una información publicada por varias consultoras privadas que sorprendentemente les dio para las últimas 2 semanas de abril, o sea, la que estamos transitando y la anterior, le dio números negativos en los rubros de alimento, perfumería y limpieza, ¿no? O sea, haciendo el relevamiento de indicadores de alta frecuencia, se llama, que son indicadores diarios y hasta semanales, en los cuales miden la variación de precio todos los días y todas las semanas, se hace un monitoreo constante y esto les permite a las consultoras privadas, por supuesto que el INDEC, el Estado Nacional, hace lo mismo, pero no lo publica, ver todos los días y todas las semanas ver cómo se van moviendo y acomodando y reacomodando los precios en la economía. Para ilustrar un poquito esto, trajimos una placa donde ahí mostramos, están los índices semanales, ¿no es cierto? Ahí si ven todos eso, ahí está lo que va del año, ¿no? De enero hasta abril. ¿Cómo fueron comportándose los movimientos de precio en las semanas de cada mes, ¿no? Si vemos abajo lo que es S1, S2, S3, S4, esas son las semanas. Vemos que la primera semana siempre es, ¿no?, la semana fuerte de los aumentos y después la segunda semana se acomoda un poco y la tercera vuelve a subir. Bueno, ¿qué está pasando en abril? O sea, las últimas 4 columnas que vemos en pantalla bien a la derecha, vemos que la primera semana de abril hubo un incremento del 0,8%, la segunda semana de abril un incremento de 1,2%, y la tercera semana de abril ya tenemos un número negativo, o sea, tenemos un menos 0,3%, y se espera que la cuarta semana de abril termine en un menos 0,4%. Por supuesto que esto no implica que el índice general de precio al consumidor vaya a dar un número bajito, ¿no? O sea, cerca de 0, 1, 2, 3%, porque esto solamente es lo referente a los precios de la canasta de alimentos, perfumería y limpieza. Son los primeros indicadores de alta frecuencia, o sea, indicadores de corto plazo que están dando, ¿no?, a las consultoras privadas. Deflación sería, o sea, retroceso en los precios. Es poquito, pero bueno, es mucho. Algo. Pero es algo. Es mucho en relación a lo que veníamos teniendo. Entonces, los indicadores, si bien paulatinamente nos vienen dando cada vez mejor, ahora de repente, bueno, ya es como que se ve un escenario en el que puede haber una estabilidad de precios y por fin en algún momento lleguemos a tener inflación, no sé si 0, pero casi 0 en próximos meses. ¿Qué es lo que se espera para abril? O sea, esto no nos tiene que alentar mucho a tener un índice muy bajo en abril, porque abril tuvo, principalmente en la zona centro del país, mucha quita de subsidios, o sea, reconfiguración de tarifa en materia energética, luz y gas. Todo lo que es Buenos Aires y provincia de Buenos Aires siempre tuvieron realmente, en comparación a nuestra provincia, por ejemplo, muy bajo en las tarifas en lo que es la energía. Y bueno, en marzo y en abril vinieron subas importantes para este sector de la Argentina, y bueno, eso por supuesto que hace que se encarezcan varios componentes de la canasta, y eso haga que la inflación en promedio no esté
en los niveles que estamos viendo acá, que es la parte de alimentos, ¿no? O sea, creo yo que es muy bueno este dato, ¿no? Por fin, al menos, la parte de alimentos, que es el principal consumo de toda la familia, los precios no van a seguir subiendo, esto al menos lo que parece. Ya lo venimos sintiendo, yo ya lo venía viendo, en góndola los precios se mantenían, algunos bajaban, en verdulería también. Entonces yo intuitivamente este mes venía diciendo, este mes tiene que dar bajo en alimentos, porque realmente si Misiones, que suele tener un poquito más de inflación que el resto del país, está estabilizado los precios de los alimentos, tendría que dar bien. Así que bueno, eso creo yo que es buena noticia, el sacrificio que estamos haciendo toda la población y toda la Argentina para poder llegar a un escenario de estabilidad en el cual los precios no suban y se empiecen a recomponer los salarios y nuestros ingresos, parece que está más cerca de lo que esperábamos. Así que eso en materia de inflación. Vamos a pasar un poquito a hablar qué está haciendo el gobierno, qué sigue haciendo el gobierno con las cuentas fiscales que están totalmente y absolutamente relacionadas a esto de la inflación. Gastón, antes de pasar a ese tema, quería consultarte. Rápidamente, ¿nos podrías hacer un pantallazo de por qué se está como regularizando? Mejor dicho, no es regularizando, ¿por qué está bajando el nivel de inflación? O sea, ¿cuáles son los factores que afectan directamente a este hecho? Sí, bueno, y eso ya me da pie para seguir con los otros temas. Disculpame que te interrumpa. No, perfecto. No, está bueno que haga la pregunta, así lo aclaro. Yo repito, a mí me gusta repetir siempre que este nuevo gobierno vino con una libreta nueva abajo del brazo y con herramientas nuevas para combatir la inflación. Los gobiernos anteriores utilizaban otras técnicas de intervención de precios, de controles de precios, congelamiento de tarifa, y eso no terminaba nunca de solucionar el problema de la inflación, sino que lo iba agravando en el tiempo. Ese libreto o esa libretita de técnicas y herramientas no está más, se tiró a la basura y ahora este nuevo gobierno viene con una nueva, absolutamente distinta a la anterior y contrapuesta. ¿Cuáles son las herramientas, cuál es el ancla de la batalla de este gobierno contra la inflación? Son principalmente dos. Primero, que el Estado Nacional no gaste más dinero de lo que le ingresa, y ahí entro en este segundo tema, que es el ancla fiscal y el equilibrio financiero, porque el gobierno logró estos 3 primeros meses, o sea, enero a marzo, no gastar más del dinero que le ingresa. Al no gastar más dinero del que le ingresa, no necesita emitir billetes, emitir dinero y meterlos en la economía para pagar bienes y servicios que gasta el gobierno, subsidios, ¿no? Entonces, de esta manera y con otras técnicas, mantiene el nivel de pesos constante en la economía, sí, ¿no? Entonces, ellos se adhieren a una política monetaria ortodoxa. ¿Qué es lo que dice? Y lo vuelvo a repetir: si mantenemos constante la cantidad de pesos en la economía, los precios de los bienes de la economía se van a mantener constantes. ¿Está? Entonces, esta es la herramienta que está utilizando el gobierno. Viene con una política fiscal muy fuerte, en no gastar más de lo que le ingresa, en no emitir dinero, ¿no? Que se contrapone con los gobiernos, todos los gobiernos anteriores que todos emitían, ¿no? sin respaldo, y bueno, y eso hacía que al haber más pesos que bienes, los precios de los productos suban y nunca paren de subir. Bueno, eso se está revirtiendo, pero siempre lo aclaramos, por supuesto que eso no se da de un día para otro, de un mes para otro, sino que eso se tardan meses y hasta años a veces. Entonces, por supuesto que todo esto tiene una consecuencia en el corto y mediano plazo. ¿Cuál es la consecuencia en el corto y mediano plazo? Es lo que estamos padeciendo, ¿no? Esto de el bajo nivel de actividad, la recesión, esto de que el dinero de repente no nos alcanza menos que antes, hasta que en un momento se estabilizan los precios y los ingresos empiezan a ganarle a la inflación y empiezan a recuperar poder adquisitivo. O sea, empiezan a poder comprar más bienes que antes con los mismos salarios, con los mismos ingresos. Estamos en un año de transición, ¿no? De políticas económicas antagónicas,
Y por eso yo digo que lo veo difícil que se empiece a recuperar la microeconomía, o sea, la que entendemos todos, en el primer semestre, ¿no? Empezaría a recuperarse para recién fin de año y hasta el año que viene. Ahora bien, ¿qué le permite al gobierno no gastar más de lo que le ingresa? Le permite bajar tasas de interés, ¿no? Las tasas de interés que el mismo gobierno le paga a los bancos por la plata que les prestan, le permite pagarle menos porque ya necesita menos plata. Entonces los bancos empiezan a tener más dinero y empiezan a tener que invertirlo en otra cosa. Ya no le prestan más al gobierno, empiezan a tener que prestarle a otras personas, sí, ¿no? Y ahí es donde nace no que nace, sino que vuelve lo que apareció esta semana en varios bancos, que son los créditos hipotecarios al sector privado, ¿no? Arrancó el Banco Hipotecario, el Banco Ciudad, creo que el Banco Nación también está logrando una línea de crédito hipotecario a 20, 30 años. Entonces los bancos van a volver a prestarle al sector privado. Eso va a hacer que se dinamice de nuevo, que se recupere la construcción, que se recupere el sector inmobiliario sería, y así se van a ir recuperando varios sectores, ¿no? También va a tener que empezar a prestarle a las empresas, ¿no? O sea, los bancos van a tener que empezar a trabajar de banco, dejar de trabajar de prestamista al gobierno y empezar a prestar al sector privado también. O sea, cualquier empresa que quiera invertir en una máquina, quiere ampliar su producción, o una persona que quiere hacer una refacción en su casa, va a poder ir y acceder a un crédito con tasas razonables. Como todavía seguimos en una economía con alta inflación, porque es muy alta la inflación que tenemos, las tasas todavía no son amigables, o sea, no son tasas muy, muy apetecibles. Diría yo que hay que esperar un poco a que los bancos empiecen a dar crédito, más crédito, con mejores tasas, porque ahora va a empezar a aparecer el crédito. Ya empezó a aparecer y cada vez va a haber más crédito. Claro. Estos procesos son paulatinos, no son de un día para el otro, pero bueno, van pasando los meses y se van viendo los resultados de las políticas económicas aplicadas. Por supuesto que no son mágicas, no son de un día para otro, esto lo voy a repetir las veces que sean necesarias, esto lleva meses y hasta años, volver a tener una economía en la cual el dinero circule entre los privados, o sea, el sector financiero y los privados, y pase menos por el Estado, por las manos de los funcionarios, ¿no? Todo eso se está revirtiendo y en relación a esto que hablábamos hace un rato, de que la cantidad de pesos que hay en la economía está relativamente fija, ¿no? Fluctúa un poquito, pero está relativamente fija, también hace que el tipo de cambio, o sea, que el valor, el precio, la cotización del dólar, para que lo adquiramos, sea la misma. Entonces, por eso también es que viene hace varios meses el dólar relativamente estable y flotando, y esté planchado, como le decimos. Oscila, pero no más de un 5, un 10%, entonces en torno a los 1.000 pesos, 1.050 pesos. Lo tenemos así y lo vamos a seguir teniendo así, al parecer, según el presidente, el ministro de Economía, el vocero presidencial, o sea, todos están de acuerdo en que lo quieren mantener así, diría yo que la mayor cantidad de tiempo de este año. De todas maneras, esto es un día a día. Por ahora decimos que va a seguir manteniéndose esto, porque que haya más peso en la economía no va a depender del gobierno, como era antes, sino que va a depender del privado. ¿De qué manera? De que el que tenga ahorro lo invierta, el que tenga plazo fijo saque los plazos fijos, o sea, ese dinero vuelva a la economía y lo invierta o lo gaste. Entonces de esa manera se va a monetizar la economía. O sea, los privados, o sea, todos nosotros vamos a poner pesos o dólares, ¿no es cierto?, para que siga funcionando la economía. Esos son los dos anclas grandísimos, las dos patas, diría yo, que sobre las que se basa este gobierno para dar la batalla a la inflación. Una, el equilibrio fiscal, o sea, que el Estado no gaste más de lo que le ingresa, y la segunda, mantener la cantidad de pesos constantes
en la economía. Justamente sobre eso, Gonzalo, hacía mención el presidente el pasado lunes sobre el tema cuando hablaba del superávit y decía que se están dando las condiciones para la inversión, que es en general, en definitiva, lo que pueda llegar a generar fuentes de empleo en la Argentina. Pero, ¿quiénes van a invertir teniendo en cuenta que antes de cualquier inversión primero se hace un estudio de mercado, ya sea para poner un puesto de choripán o para una empresa? Hoy todos los estudios de mercado dan negativo en la Argentina. Ante eso, ¿cómo se invertiría? Acá, bueno, hay varias, la inversión no solo tiene que ver con el consumo, ¿no? O sea, las dos grandes variables de la demanda agregada son el consumo y la inversión, ¿no? Esto te dinamiza la economía. Primero se va a invertir en los sectores que justamente tengan buena perspectiva, ¿no? Para eso es importante que se apruebe dentro de esta ley que se va a tratar la semana que viene, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Eso principalmente nosotros no lo vemos, ¿no? Porque ¿qué son? Hidrocarburos, o sea... Minería, ¿no? Y ahí eso es lo primero que se va a invertir y eso va a generar ingresos de divisa para la Argentina y eso va a permitir que se pueda importar insumos para volver a producir. Esa es la primera pata, ¿no? O sea, la gran inversión, que esa no la vemos. La segunda pata es que para sobrevivir, las pymes de la Argentina van a tener que mejorar su productividad. Y para esto van a necesitar inversión. ¿Qué significa mejorar su productividad? Van a necesitar más innovación en tecnología, en maquinaria, para poder producir a un menor costo, ¿no? Porque a los costos actuales es muy difícil vender porque está muy caído, muy tirado por el piso el poder adquisitivo de la población. Entonces, las pymes, muchas de ellas, y más que nada, por ahí las medianas, por eso digo que esto arranca de los más grandes y termina en los más chicos. O sea, primero van a invertir y van a dinamizar las inversiones en los sectores más grandes, después a los medianos, después a los pequeños y después a los micros, ¿no? Eso es así y eso lleva tiempo. Pero bueno, ¿qué es lo bueno, digamos, ¿no? de todo este proceso? Que el crédito está apareciendo y va a aparecer, ¿no? Entonces todas estas pymes van a poder acceder y al abrirse, liberarse la economía, si Dios quiere un poco más, y se pueda importar más insumos, y viene de capital también, ¿no? Porque muchas de las máquinas que necesita el sector productivo no se fabrican en la Argentina, vienen de afuera, o los insumos para funcionar vienen de afuera, entonces todo es una gran cadena. Sí. Resumiendo, en síntesis, los primeros van a invertir van a ser los grandes, después los medianos, después los chicos, y bueno, y eso en un determinado tiempo, que son años, va a hacer que la economía se dinamice y vuelva a crecer de manera sana. ¿Y por qué digo sana? Porque esto incrementa el desarrollo del país, el desarrollo productivo, ¿no? Hasta ahora los años anteriores que veníamos con incentivo exclusivamente al consumo, hace que se te descapitalice, o sea que haya desinversión en materia productiva. Entonces, una economía que subsidia el consumo y que se cierra al mundo queda retrasada en materia de eficiencia de producción y el resultado final de todo eso es el que tenemos hoy, ¿no? Sí. Así que, bueno, estamos, creo yo, que cada vez más cerca de empezar este proceso de recuperación económica. Y por lo que se estima, aparentemente todos están apuntando a lo mismo. Yo estaba por decir, es como un círculo, porque todos se ayudan, o sea, todo colabora al próximo, ¿no es cierto? Y así se genera, digamos, lo positivo, pero vos dijiste una palabra más particular, que justamente es como una cadena, ¿no es cierto? Gracias, Gonzalo, por toda la información. Gracias, como Gonzalo. Siempre. Buen fin de. Un gusto como siempre, buen fin de para ustedes y un saludo muy grande a todos los televidentes. Y nosotros, amigos, tenemos que compartir rápidamente la última pausa.